Hoy vamos a hablar del capítulo 1066 de One Piece, La voluntad de Ohara. Lo tengo aquí. Voy a, de hecho, a releerlo para estar hablando. No va a ser una reacción como la semana pasada, sino que voy a analizarlo bien porque, bueno, no me he podido aguantar, lo he leído esta mañana y hay cosas muy importantes que comentar. Fijaos, hace un tiempo comparé One Piece un poco, ya sé que no se parecen en mucho, ¿no? Pero comparé un poco en algunos aspectos a One Piece con Shingeki no Kyojin. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambas obras guardan un misterio hasta el final, hay unas incógnitas, algo que quieres que sea revelado, ¿no? Y tienes ahí esa incertidumbre. ¿De qué se trata? Ese misterio que se guarda la obra hasta el final me parece que es clave. Mucha gente se queda con One Piece, con las batallas, con la aventura, y se olvidan de toda esa trama principal que hay de fondo, todo ese misterio de qué ocurrió en ese siglo vacío y todo eso. Y se quedan con lo básico. Y lo interesante, bajo mi punto de vista, no es la acción, no es... Sí, eso está bien, obviamente, ¿no? Porque el camino, la aventura es lo que construye la obra, ahí está la gracia y la diversión. Pero sigue siendo igualmente interesante el final, el descubrir qué hay detrás de todo ese misterio. Y lo mismo ocurría con Shingeki no Kyojin, ¿no? Algo que revelarte, muy importante. Y para crear eso, te deben ir dejando pistas desde el inicio. El sentir que la obra está pensada desde el principio, eso es clave. Fijaos que hoy estaba viendo el episodio 1040, El orgullo de un timonel, Jinbe iracundo, episodio que se ha estrenado hoy. Y algo que me he dado cuenta viendo este episodio y no me di cuenta cuando leí el capítulo del manga. Y es que se hace mención al dios del sol, Nika. Wosgu se lo menciona a Jinbe, dijo que como él estuvo encerrado tanto tiempo, estuvo esperando a que alguien viniese a liberarle, porque se habló mucho de este personaje y que de alguna forma también ayudó a los Gyojin. Y claro, ¿qué sabe Jinbe que es un Gyojin? Después empiezas a casarlo todo. Vale. Incluso que Jinbe se deba a Luffy si ve al capitán como el heredero de Joy Boy. Y en este capítulo del manga que vamos a analizar hoy, capítulo 1066, La voluntad de Ohara, pues aquí nos están diciendo, ¿te acuerdas de estas pistas que te dejamos arcos atrás, muchísimo tiempo atrás? Vale, pues aquí estamos dando valor a esas pistas y estamos reafirmando unos hechos muy importantes. Vamos a hablar de todo ello y espero no dejarme nada. Lo primero importante en el capítulo, cuando tenemos ahí, que fijaos, estamos hablando de Vegapunk, el número 1 que yo digo sería el original, de ahí se dividió en 6. Luego descubrimos que no, que el original sí, creó 6 personajes, digamos 6 clones, que tienen voluntad, que tienen su voluntad, que tienen partes de él, cada uno una parte de él, podemos decir, pero que hay un original también. El original sigue existiendo. Eso me deja un poco con el culo torcido, porque yo pensaba que el número 1, el Vegapunk número 1, y a vosotros, a muchos de vosotros también os habrá ocurrido, que era lo que quedaba del original, ¿no? Pues no, veamos que no. Que el original está también por ahí. Y habrá que ver ¿qué hay debajo de esa máscara? Tendremos que descubrirlo. Y aquí lo tenemos a este Vegapunk número 01 diciendo: hace mucho tiempo un hombre que dedicó su vida a la arqueología descubrió ese reino, el reino de la tecnología. Después de haber leído este capítulo y volverlo a leer, te das cuenta que se está refiriendo ahí a Clover. Dedicó la vida a la arqueología, descubrió ese reino, era un aventurero. Clover, ¿quién nos lo iba a decir? Que pensábamos que simplemente era una especie de arqueólogo, sin más, un erudito, un estudioso, pero no tanto como un aventurero, y lo hizo en la misma era en la que cierta máquina fue creada en cierto lugar. Aquí te quedas un poquito con el culo torcido. Y al preguntar en este momento Nico Robin si esa máquina se construyó en el siglo vacío, automáticamente me hace pensar que se está refiriendo a una de las armas ancestrales. Pero ¿por qué no pluraliza? Se refiere a una única arma. Tal vez la que está usando Im, que yo tengo mis sospechas de que sea una de las armas ancestrales. No lo sé, es que ahí de momento hay muchas teorías. Tampoco es que haya investigado demasiado de momento sobre a qué se refiere en este punto Nico Robin o el Dr. Vegapunk, pero sí, hay cositas aquí. Claro, este vídeo lo quiero sacar rápido, pero hay cositas aquí que explorar aún. Aún así, este vídeo que os voy a hacer os va a traer datos bastante interesantes, os va a molar muchísimo. Aquí Vegapunk empieza a decirle a Nico Robin que sabe que su ciudad natal fue destruida hace 22 años porque sabían de la existencia de ese reino. Utilizaron la Buster Call para ello, que también dices, bueno, ¿y si el gobierno tiene un poder tan grande como para hacer destruir toda una isla, como hemos visto anteriormente, y hacer que el mundo aparentemente se olvide de todo? Debate muy importante, si realmente cuando el poder de o el poder del gobierno, o quien leches hiciese eso, porque no sabemos todavía exactamente si fue el poder de una de los integrantes concretos del gobierno, si fue el propio
o fue un arma en sí que el gobierno utilizó, todavía no ha sido aclarado del todo, pero cuando destruyeron eso, dijeron, y esta isla como si nunca hubiese existido. También, como dije en su día, lo puedes interpretar como que es una orden, olvidaos de lo que habéis visto, olvidaos de lo que habéis escuchado, todos los que estáis aquí, implicados, olvidaos totalmente de todo esto, o moriréis. O directamente es que a la vez hay una especie de poder capaz de hacer olvidar de la historia cualquier recuerdo sobre esa isla. Se ha vuelto a mencionar Lulusia, porque no lo recuerdo ahora mismo. Ya sabéis que yo tengo un problema con los nombres y con la memoria en general, pero hay que estar atento a ese detalle si Lulusia se ha vuelto a mencionar o no. Si nadie menciona de nuevo Lulusia, es posible que realmente si ella ha sido borrada de la memoria de las personas. Por ende, si Lulusia hubiera sido borrada, y ojo, que esto que voy a decir no es ninguna tontería, se justificaría perfectamente algo que a mí me quita el sueño. Y es, vamos a ver, ¿cómo es posible que un reino tan avanzado, un reino tan sumamente prodigioso como el que era, el gran reino de la ciencia este del cual hablan, cómo es posible que solamente su historia esté condensada en un siglo, y borrando un siglo se haya olvidado totalmente el resto del mundo de ese reino? No tiene ningún sentido. Habría registros previos. Sin embargo, si no solamente borraron esos 100 años de conflictos, sino que directamente utilizaron ese arma o ese poder capaz de hacer borrar toda una isla de la mente de las personas, entonces ahí sí que estarían borrando cualquier tipo de historia de la isla. Nadie se acordaría de ella. Es con la única forma que puedo entender que nadie se acuerde de este reino, porque su historia no puede estar recogida en solamente 100 años. Claro, y si el gobierno tiene un poder como ese, de hacer borrar toda una isla, y hacer que esa isla sea borrada también de las memorias de las personas, ¿por qué no acabaron así con Aohara? ¿Por qué no destruyeron de esa forma a Aohara? ¿Y por qué utilizan la Buster Call para ejemplificar, para dar una lección al resto del mundo, como diciendo, ojo, no sigáis los pasos de esta gente porque podéis acabar de la misma forma? Y si borran la historia de una isla y que nadie se acuerde de ella, nadie aprendería de los errores de esa isla. ¿Os habéis dado cuenta de lo que estaba haciendo esta isla? No hagáis lo mismo si no queréis acabar así. No sirve simplemente taparla, sino ejemplificar. Después Vegapunk nos cuenta lo que ya sabemos sobre esa lucha, lo poco que sabemos que se dio durante esos 100 años borrados. La lucha entre 20 reinos que estaban en contra del gran reino avanzado, acabaron con él y después, digamos que formaron Mary Joyce entre esos 20 reinos, menos uno que no quiso asentarse con ellos ahí, y que ahora está recibiendo las consecuencias. Los Nefertari, Cobra muerto, Vivi desaparecida, etc, etc. Esos 20 reinos erigieron Mary Joyce y formaron lo que hoy conocemos como el gobierno mundial, que es el que impera actualmente, y además borraron cualquier tipo de registro sobre el antiguo reino. Para que no volviese a la memoria de la gente o la gente no empezaría a teorizar, había que borrar también los registros. Claro, porque la historia no solamente está en las memorias de las personas, sino que también está escrita en libros, etc, etc. Y es lo que luego el gobierno trató de hacer. Borrar cualquier registro escrito. Y aún así, qué listo fue ese reino tan avanzado que tenía una tecnología capaz de grabar en una piedra indestructible su historia o la verdad para que de ninguna manera el nuevo gobierno pudiese borrarla del todo. Al final todo se descubriese. Y ahí tenemos los Phoneglyphs. Y el hecho de que solamente una tecnología muy avanzada pudiese escribir sobre esa piedra. Si os dais cuenta, prácticamente con este capítulo y atando cabos, estamos descubriendo todo de una forma absolutamente maravillosa y sin agujeros. Y no hay que olvidar que cualquiera que pueda saber algo referido al siglo vacío, automáticamente el gobierno la elimina, acaba con él. Y da igual si es Vegapunk, sea quien sea, aunque esté del lado del gobierno. ¡Ay! ¡Qué interesante también esto! Voy a esperar un poquito a mencionarlo. Está claro que Vegapunk es bueno, está clarísimo. Pero andaremos un poquito más adelante cuando entren en juego sus amistades. Tenemos momentos divertidos como Usopp no quiere escuchar nada porque eso supondría su muerte si el gobierno descubre que él sabe algo de todo esto, todo lo que se está descubriendo en este momento. Y aquí Nico Robin dice, ¿cómo descubriste lo de ese reino? Le pregunta a Vegapunk. Los documentos de Ohara que fueron recolectados de diferentes lugares del mundo fueron... Y aquí automáticamente Vegapunk interrumpe diciendo, la voluntad de Ohara sigue viva. ¡Wow, chavales! La voluntad de Ohara sigue viva. Y de repente... ¡La voluntad de Ohara sigue viva! ¡Ya sé quién es este Vegapunk! No, no puede ser. No puede ser.
¿Y si este Vegapunk 01? ¿Y si ha aparecido el otro, que es el Vegapunk 01? Pensamos que este Vegapunk es el 01, pero este Vegapunk 01 en realidad es Aokiji. Esta frase la dijo Aokiji. Esperad, tengo que documentarme. Esta frase la dijo Aokiji. Pero, a ver, no puede ser porque tiene la memoria, Mira, me estoy poniendo hasta nervioso, la emoción. No, tienen las memorias, los recuerdos, obviamente, de Vegapunk. Porque van a hablar en primera persona sobre todo lo que ocurrió en el pasado. Es su memoria, son sus recuerdos. No es Aokiji. No es Aokiji. Pero esa frase sí que la dijo Aokiji. But moment, please. Bien, ¿dónde dijo esa frase? Capítulo 315 del anime, One Piece. Se llamaba El Nuevo Mundo, el destino del Grand Line. Esta es la pista a la que me refería, que nos dejaron arcos atrás. Fijaos, episodio 315 del anime. En el manga vete tú a saber, no lo sé. Voy a mencionar mucho a Aokiji con este capítulo del manga, inevitablemente porque tiene mucha importancia. Lo primero, que ya sabemos, es que Aokiji en muchos momentos se ha comportado como un padre para Nico Robin. La ha protegido, la ha defendido, nos ha demostrado esa dualidad en el personaje de no saber en muchos momentos si estaba de un lado o de otro. Y esto ha ocurrido ya con varios personajes. Directamente con el propio Yayo de Luffy, Garp, o el mismísimo Vegapunk. Bueno, pues en este capítulo que os comento, tenemos a Aokiji hablando con Nico Robin cuando están celebrando. Bueno, ya ha pasado todo el rollo de quiero vivir, ya ella está unida al grupo. Y ella está celebrando, tiene una copita en la mano, se apoya en la pared y ahí viene Aokiji a hablarle. Le dice que quiere que le demuestre si Saúl hizo bien salvándola. Si el hecho de que siga viva tiene un sentido, lo que nos está demostrando que el propio Aokiji quiere que la verdad salga a la luz. Creo que es muy bonito e importante que Aokiji demuestre que le interesa que Nico Robin tenga ganas de vivir, que hasta ese momento no las tenía. Ella se veía como un estorbo para el resto del mundo, como una especie de maldición, y no tenía ganas de vivir, quería morir, y en este momento ya todo ha cambiado. Y el hecho de que él diga, quiero verte fuerte, quiero verte con ganas de vivir, es importante para mí porque quiero que produzcas ese cambio. Y Aokiji se despide de Nico Robin con una frase muy similar a la que ha dicho Vegapunk. La voluntad de Ohara sigue viva. Dice, Ohara aún no ha caído, o algo así, muy similar. Dependerá de la traducción, pero el significado de la frase lo que viene a decir es lo mismo. Y al acabar el capítulo entiendes por qué esa frase, porque se salvaron los libros de Ohara, la historia de Ohara, y no solamente la historia, sino también el propio Saúl. No murió, Saúl vivió, chavales, después del ataque de Aokiji. No empecéis, haters de One Piece, a decir, es que a Oda no le gusta matar a la gente. No, hay una razón, y es que Aokiji no quiso matarle. En realidad no quiso matarle. Y me da la sensación que al igual que Vegapunk, que está dentro del gobierno, porque piensa que tiene recursos para hacer más con su inteligencia, con sus dones, dentro de esta gran empresa, de ese gobierno mundial que lo controla todo y que tiene una economía inagotable. ¿Entiendes? Que él encuentre su lugar ahí porque cree que puede hacer más por el mundo, descubrir más desde dentro y ayudar más desde dentro, aunque no lo parezca en un principio, pero yo creo que es así. Puedes entender que de la misma forma, y además él mismo lo menciona, lo diré luego cuando, hay más gente implicada dentro del gobierno, que se lo tienen que callar todo porque saben que si no, morirían. Cualquiera que sepa la más mínima cosa, muere. Entonces puedes entender que Aokiji puede estar ahí porque él se siente que podía hacer más dentro que fuera. Del mismo modo, Garp, estoy seguro de ello. Garp está ahí porque piensa que puede ayudar más, o el hecho de haberle salvado el culo a su nieto varias veces, estando dentro de la marina, ya hace mucho. Y creo que esa voluntad de tratar de ayudar, de tratar de descubrir la verdad, está en muchos más personajes de la marina maravillosos, como el Humitos. ¿Cómo se llama el Humitos? Que tanto lo quiero. Coño, Smoker. Es que encima Smoker. Es todo el día fumando Smoker, claro. Y otros muchos. Seguro que hay otros muchos. Seguro. Que hay gente que está luchando desde dentro como puede, aunque no lo parezca. No lo parece porque tienen que disimular. Tienen que hacer su trabajo. Después de todo esto vemos cómo Vegapunk decidió ir a visitar la isla Ohara porque Clover era amigo suyo y quiso llevarle un ramo de flores. Bonita escena cuando después se encuentra con Dragon, que también lleva otro ramo de flores. Es como típica escena en la que dos personas que no se llevan bien se reencuentran, o que se hace mucho tiempo que no se ven, se reencuentran llevando flores a un cementerio. Aquí nos cuentan pues que él era un aguerrido aventurero, lo vemos el tío ahí con ese cuellaco en plan cachitas,
mola. De hecho, fue encarcelado por la Marina más de 10 veces porque él trataba precisamente de buscar documentos sobre la historia y la Marina trataba de apresarlo, encerrarlo y todo eso, y él escapaba una y otra vez. Mal por la Marina que no lo mató. Y nos cuentan cómo los eruditos, la gente que quería descubrir la historia, se reunían para conocer a Clover en Aohara. Y al final Aohara, ese reino de la arqueología, se formó en base precisamente a Clover. Él formó ese reino y de alguna forma pues también trajo la tragedia. Impacta, te deja sorprendido ver a Vegapunk por primera vez por detrás, lo que se supone que era su cuerpo original, y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Era una jirafa? No sabes exactamente bien, pero te da la sensación de que tenía un cuello enormemente largo. No te imaginas que no era su cuello, sino su cerebro, lo que era enormemente grande. Que tiene sentido. Me acuerdo cuando vi el capítulo del anime y los eruditos arrojaban por la ventana los libros que acababan en el lago, yo decía, si se van a estropear igualmente con el agua. Pero era la única manera de que las llamas les alcanzasen. Y ahora tiene sentido, se salvaron aún así. Es más, creo que absorbieron prácticamente todo el agua del lago, porque aquí se ve que vamos, llegaban casi hasta la superficie. Eran montones de libros. Pero sí, un libro, las hojas de un libro pueden aguantar bastante debajo del agua, si tienes cuidado, hasta que se disuelvan. Pasaron meses, no sé qué pasó, pero bueno, se salvaron. Esos libros se salvaron. Tenemos un Remember hermoso que emociona inevitablemente a Nico Robin cuando recuerda a su madre que se dio la vuelta, que sacrificó su vida. Y creo que es muy importante que ahora, en este momento, Nico Robin escuche esas palabras que le está diciendo Vegapunk, que le emocionan, sobre todo porque se dio cuenta que finalmente la muerte de su madre sirvió de algo, su sacrificio sirvió de algo, para mantener el conocimiento a salvo. Muy bonito, y espero que más gente haya sabido ver eso, ¿no? La emoción de Nico Robin por esa razón, no porque esté triste, sino porque finalmente el sacrificio mereció la pena. Vegapunk no pudo leer ningún documento en ese momento, ni tampoco podía rescatar ninguno de esos libros porque el gobierno se habría enterado. Al fin y al cabo él estaba bajo las órdenes del gobierno. Pero ese mismo día vio a unos gigantes, y esto qué importante es, recordemos que habían pasado meses desde ese incidente, había unos gigantes sacando los libros del lago. Aquí vemos la cara de Vegapunk con la lengua fuera. No sé por qué Oda tiene la costumbre de hacer a montones de personajes con la lengua fuera cuando eso se seca, si no pueden ni hablar bien. Cuando en ese momento por detrás aparece Dragón, como antes he dicho, con un ramo de flores también para despedirse de su amigo Clover y diciéndole, no te preocupes por esos gigantes que ya los he investigado, vienen de Elbaf y aquí te dicen ya, su capitán era un tipo extraño que estaba completamente vendado. Y aquí automáticamente tú dices, eso tiene un significado. ¿Cómo puede hacer esas referencias así al tuntún? No, tiene un significado muy importante. Y yo dije, vale, no me digas más. Yo aquí ya estaba pensando en Saúl. Dije, no puede ser, Saúl. Porque claro, vendado tiene que ser de un accidente reciente. Y esto había pasado hace escasos meses. Eran heridas graves. Tiene todo el sentido del mundo que fuese Saúl. Y como siempre, Oda dejando importantes detalles en conversaciones sencillas, como es el caso. Tenemos aquí a Dragon hablando con Vegapunk, comentándole que, bueno, pues que ya ha oído, que es un perro del gobierno, que no sabe cómo pudo rechazar la invitación de estar con el ejército de la libertad, los revolucionarios. Aquí era el ejército de la libertad, porque todavía los revolucionarios no se habían fundado en sí. Luego veremos que se fundan un poco más tarde. Y él dice, no digas tonterías, ¿de qué me hubiese servido con todo mi conocimiento y mis habilidades, como antes decía, estar en un ejército tan pobre como el tuyo? Él no hubiera logrado nada, él necesita recursos, y eso se los da el gobierno. Estar dentro del gobierno puede ayudar más que estando fuera. Y de hecho, Vegapunk aquí menciona, el gobierno mundial es una organización enorme, especialmente en la Marina, fijaos en este detalle, hay mucha gente que comprende lo que digo. No pierdas de vista tu objetivo, Dragón, como diciendo, sigue con tu objetivo. Diciéndole eso, ya nos está dejando claro Vegapunk que es bueno y que está diciendo, no dejes tus propósitos porque yo los apoyo. Estoy dentro porque hay más gente que piensa como tú, pero creemos que podemos hacer más desde dentro del gobierno, cogiendo puestos dentro de la Marina, por ejemplo, como puede ser el caso de Garp y otros. Y no creo que solamente haga alusión a Garp, sino que también puede estar haciendo perfectamente alusión a Aokiji. Aokiji era de la Marina en sí, no lo sé ahora mismo. Pero él sabe que Aokiji es uno de esos también. Yo creo que sí. Está claro que Aokiji tiene también esa voluntad, porque hemos visto su comportamiento a lo largo de todo este tiempo y ha dejado con vida a Saúl. Hablando Dragon, con Vegapunk, diciéndole voy a armar un ejército que pueda luchar. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Si tú odiabas la guerra, muy importante, nos hablan de que Dragon nunca ha sido un
tío agresivo, sino que era un pacifista en sí, pacifista. Pero al final lo que le ha empujado a luchar a Dragon, a hacer cosas que él no quiere, es mantener la voluntad de Clover, la voluntad de O'Hara, vivas. Y promete cambiar el mundo. Y lo consigue, no solamente por todo lo que ha logrado durante este tiempo, lo famosos que se han hecho los revolucionarios, sino porque tuvo un hijo que va a cambiar el mundo en sí. Y el hecho de traer al mundo al mismísimo Jesucristo, por así decirlo, pues coño, ya bastante has hecho. Luego, más datos importantes, detalles, como Franky menciona: ¿por qué modificaste a Kuma, Vegapunk? ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Fue uno de los que formaron el ejército revolucionario. Si tú parece que estás de acuerdo con todo el rollo del ejército revolucionario, en cierta forma, ¿cómo pudo ser? Pues veremos, porque hemos visto cómo Kuma parece... En la última aparición que tuvo, parece como que sí era consciente de sí mismo, como que su voluntad no fue borrada del todo. Así que veremos qué es lo que pasa ahí, porque si Vegapunk estuvo manipulando a Kuma, es posible que Kuma finalmente no esté tan alterado como nos han hecho ver hasta ahora. Como veis, todo este episodio está lleno de información y puede tener datos muy aclaratorios que pueden cerrar muchos cabos sueltos y explicarnos muchísimas cosas que nos hagan entender por qué todo. Incluso darnos esperanzas, como digo, en la salud mental del propio Kuma. Después de esto, Vegapunk confiesa que fue a Elbaf para leer todos los libros que rescataron los gigantes y descubrir todos los misterios, toda la historia. O sea, podemos decir que la voluntad o la historia no están solamente en los libros que hay en Elbaf, que ahí están a salvo, pero también está en la mente, en la memoria de Vegapunk. Me hace pensar que nos llevemos un chasco cuando veamos morir a Vegapunk, porque creo que en algún momento puede ser que sí que muera, porque además él mismo ha confesado que su tiempo se está acabando, que los científicos son tan listos que pueden intuir cuándo se acerca el final de sus vidas. Y yo creo que Vegapunk va a morir y que nos va a doler el hecho de pensar que todo el conocimiento de la historia perdida, todo lo que él tiene en su cerebro se haya podido perder. Pero no olvidemos que los libros están en Elbaf. Siguen estando ahí. De nuevo, Nico Robin llorando cuando descubre que Saúl sigue vivo, que ese gigante vendado era Saúl. Sí, está vivo, Saúl está vivo, gracias. Oda no quiere matar. No es Oda, era Aoki, el que igual no quiso matar. Escondido, sin revelarse su paradero. Vegapunk aquí arrastra literalmente a los Mugiwara hacia, bueno, pues hacia un pasillo. Los va a llevar a un sitio a que vean algo. Y ahí se corta. No sabemos qué va a pasar con ellos porque pasamos a otra escena, tenemos una transición y pasamos al escenario donde está Luffy, contemplando ese robot gigantesco. Todo en tono muy cómico, Luffy siendo Luffy, Chopper pues siguiéndole el rollo, como no. Muy divertido. Cada personaje tiene su forma de ser. Y me gusta mucho lo bien definidos que tienen los personajes Oda. En todo momento, no solamente de forma estética, sino también en carácter. De repente hay como un estallido, ¡oh, el robot ha explotado! Pero no, vemos que sale como medio cuerpecillo de la parte del cinturón, de la parte del estómago de ese robot gigante. Y nosotros ahora sí que sí tenemos al verdadero Vegapunk. Lo que nos hace preguntarnos, entonces, el 01 no alberga el rostro del verdadero Vegapunk. ¿Quién será? Se dividió, como antes he dicho en un principio. Pudo ser que se dividió en otros 6 personajes, pero quedando el original también intacto. No lo sé. Veremos a ver qué pasa. ¿Ayuda a Quasar? Pues esa debe ser como su muletilla, ¿no? La forma que tiene el de hablar, que al final de unas palabras, en este caso de ayuda, siempre dice Quasar. El científico Vegapunk se ha teletransportado acabando en el cinturón del robot gigante. Luffy le ayuda a salir y aquí es cuando Bonnie se da cuenta de que es Vegapunk y Vegapunk reconoce a Luffy como el hijo de dragón. Sabía que vendría, me alegro de que estés aquí, etc. Muy importante, él está contento. Es de los buenos, claramente, vuelvo a decir. Está, sí, trabajando para el gobierno, pero es de los buenos y de hecho se alegra mucho cuando reconoce también a Bonnie. Has crecido bastante, lo dice entusiasmada, la conocía de niña, conocía a Kuma. ¿Cómo le va a hacer algo malo a Kuma? Obviamente Kuma tuvo que fingir o tuvo que dejarse manipular por Vegapunk por el bien de todos, por el bien de la tapadera, de alguna forma, de Vegapunk, y también por él, por salvar su vida si pasaba camuflado como un pacifista. Creo que todos se han visto obligados a hacer cosas muy feas que no querían hacer.
pero muy feas. Así que eso, tenemos claro que Vegapunk conocía a Niña Bonnie porque tenía una cierta relación o amistad también con Kuma. Bueno, y aquí acaba ya el manga cuando activan un mecanismo de sus zapatos y salen despedidos porque con esos zapatos además pueden flotar, o más bien casi volar, podemos decir, porque se ve que han activado la palanca más fuerte de lo que debían y han salido despedidos a gozarla. Sobre todo Luffy, que lo está pasando en grande, y Chopper, como no, también. ¡Yujú! ¡Venga, pipa! En fin, aparece el humilde genio científico, humilde, creo que eso es hablar bien de él también. El hombre con mayor cerebro del mundo, jefe del grupo especial de ciencia, SSG. Ayuda a Quasar, se pasa el día diciendo ayuda a Quasar. Maravilloso, maravilloso capítulo que acabaré leyendo posiblemente 3 veces más. Porque creo que de este capítulo, según más lo leas, más cosas interesantes vas a sacar de él. Crema, de verdad. Espero que este vídeo lo vea gente, porque creo que la data que hemos dado no puede ser mejor. Espero que os haya gustado. Si es así, nos vemos en el próximo vídeo. Se os quiere, familia.